Control de polvo y posibilidad de erradicar la silicosis en minería subterránea con transporte mecanizado. Autores: Efraín Bozo Godoy, ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago de Chile, y Gonzalo Bozonali, ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ambos especialistas en manejo de material y control de polvo. Primera parte: silicosis, material particulado, estado del arte y recomendaciones para su presión y humectación. Hace más de 60 años en la OIT ya visualizaban que la neumoconiosis y la silicosis eran uno de los más graves y costosos problemas de higiene del trabajo con que tiene que luchar la industria, y quizá, el más difícil de resolver. Considerando datos tristemente duros, como lo son, las muertes por silicosis por cada 100.000 habitantes, vemos que, en América del Sur, un continente minero, nada se ha avanzado en la erradicación de la silicosis, siendo Chile el que lidera esta realidad. Y en ese tiempo ya existía la neblina seca. La pregunta es: ¿existe alguna posibilidad de erradicar la silicosis para el año 2030? Es muy probable que en el año 2030 y en 60 años más sigamos usando los mismos métodos. Como decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Conceptos importantes: la sílice cristalina respirable, sílice, es la fracción respirable, PM5, menos de 5 micrones, de sílice cristalina o dióxido de silicio, el elemento más abundante en la naturaleza. Ambiente silicógeno es aquel que tiene el 1% o más de sílice. Las personas expuestas a este ambiente pueden adquirir silicosis en pocas semanas o en años, dependiendo de la concentración de sílice. La silicosis es una enfermedad fibrótica pulmonar de carácter irreversible y progresiva, considerada enfermedad profesional incapacitante, que demora años detectarla. El diagrama de Comet, preparado desde un estudio de Sender para viento turbulento y huracanado, muestra que la partícula de tamaño 5 micrones necesita un viento inferior a 0,02 km por hora para mantenerse en suspensión. Por tanto, el PM5 es considerado no sedimentable, se libera en procesos de reducción del grano, pulido, combustión, etc. En minería con explotación a rajo abierto, las principales fuentes liberadoras y contaminadoras de PM5 son perforación y tronadura, por lejos el mayor aporte de sílice respirable. Procesos de trituración y procesos de molienda. La sílice se libera en procesos de conminución, de disminución del grano. En minería con subterránea, la principal fuente liberadora y contaminadora de PM5 es la perforación y hundimiento. Los demás son procesos similares a la minería en rajo abierto. Cabe destacar que el PM5 que no se va al ambiente sigue atrapado en el mismo mineral o adherido a coulpes mayores o aglomerado con otros finos, siendo un seguro y potencial contaminante aguas abajo. ¿Y qué pasa en una transferencia entre transportadores? Para entender el fenómeno en una transferencia cualquiera, necesitamos conocer el concepto físico de aire inducido. Esto es, el material al caer se abre y deja intersticios con presión negativa o vacío, que se llena de aire absorbido. Cuando el material impacta libera todo este aire que llamamos aire inducido. Es decir, en una descarga sin confinamiento, el aire inducido es igual a todo el aire absorbido durante la descarga. No existe ecuación para estimar el aire inducido sin confinamiento o con confinamiento amplio, tolvas o domos. Nosotros hemos desarrollado un modelo matemático que fue seleccionado por ASME como innovación para IMESE 2024. El aire inducido está presente en toda transferencia de material a granel. En una transferencia entre transportadores, si se tiene modelo matemático, el más importante y de mayor uso es el del Dr. David Anderson. Su ecuación muestra que cuando se disminuye el área inducida, parte del aire inducido recircula disminuyendo el aire a extraer. El sellado del área inducida junto con el sellado de la gualdera es lo que se conoce como control pasivo del polvo. El control pasivo es obligatorio cumplir en toda transferencia si se desea tener éxito en evitar polvo fugitivo. El método de mayor uso para controlar el polvo es la supresión, aire-agua, principalmente la neblina seca. En la supresión de polvo tenemos 4 etapas, cada una con su eficiencia. Estas son: colisión entre partícula y gota de tamaño similar.
Es del tipo browniano, de carácter aleatorio. Aglomeración de las colisiones exitosas o con partículas de mayor diámetro. Recepción en la superficie del material de la correa. Si la velocidad de límite de caída es menor que la velocidad de la correa, no se depositará o no se va a adherir a la superficie. Mantención. Después de la recepción, a la salida de la gualdera la velocidad relativa es mayor. Por consiguiente, las partículas inestables se irán al ambiente. La eficiencia total está dada por la multiplicación de las 4 eficiencias. Los resultados muestran que este sistema, por sí solo, es demasiado ineficiente. Cuando el control pasivo es eficiente y se complementa con un control activo del polvo, el resultado es exitoso. No solamente en el lugar, sino que aguas abajo. El control activo con boquillas de agua o agua-aire cumplen 3 funciones, que son: cortina para favorecer el sellado y la recirculación de polvo. Humectación superficial para fijar las partículas a las coulpes. Supresión o abatimiento de partículas. La cortina permite mantener una recirculación que le da mayor tiempo para favorecer el abatimiento. Este control mixto, control pasivo más el control activo, es eficiente para el control local y aporta al control de polvo aguas abajo. La humectación de todo el material o la aplicación indiscriminada de agua solo tiene una ventaja: disminuye el polvo visible. Y tiene las siguientes desventajas: no disminuye el PM5 ni el PM10 y, por ende, la sílice sigue presente en el ambiente. Aumenta la acumulación de polvo en el piso. Perjudica la segregación y fluidez del material en tolvas, acopios y pilas. El material húmedo se adhiere a componentes mecánicos y estructurales. Complica la limpieza de la cinta. No se controla el desprendimiento de partículas desde la superficie. Por todo lo anterior, este método no aporta al control del PM5 ni del PM10. No se recomienda. Más de 15 kilómetros de correas, cuya velocidad es de 7 metros por segundo para transportar 11.000 toneladas por hora, aproximadamente. Existen importantes concentraciones de PM10, PM5 y sílice. Al parecer no se ve polvo. Sin embargo, desde la superficie de la correa se pueden desprender partículas de hasta 400 micrones. Mucho polvo en el piso porque la velocidad en el túnel es baja. La humectación superficial sobre la superficie del material en una correa transportadora permite mojar la superficie del mineral grueso que se posiciona en la parte superior. Tiene las siguientes ventajas. Favorece la adherencia de los finos sobre las coulpes, incluido el PM5. Evita que se desprendan partículas desde la superficie del material. En próxima transferencia, más finos se van a adherir a esas superficies húmedas. Disminuye la segregación, al distribuir los finos en acopios de mineral. Mejora la fluidez o el flujo en masa, másico, en tolvas, acopios y pilas. Por consiguiente, la humectación superficial del material es un método que debe estar presente en el control eficiente del polvo y de la sílice. La humectación superficial con espuma es una buena solución. Sin embargo, se debe tener cuidado con el surfactante o tensioactivo que complica la recuperación en algunos procesos. Segunda parte. Estado del arte y recomendación para extracción. Innovación para eliminación definitiva del PM10. Una de las formas de control de polvo es la extracción, cuyo objetivo es capturar el polvo generado en el proceso minero y evitar su liberación al ambiente de trabajo. Un tipo de extracción es el de alta velocidad, que la NIOSH lo define cuando la velocidad de transporte supera los 15 metros por segundo. Este sistema de alta velocidad es el más utilizado en la industria minera. Sin embargo, se utilizan velocidades de transporte sobre 20 metros por segundo, incluso se superan los 25 metros por segundo. En una campana, la velocidad de captura oscila entre 1 y 1.5 metros por segundo y funciona para flujo laminar. En el interior de una gualdera el flujo es turbulento y la velocidad de captura la define la velocidad del ducto vertical aledaño a la campana, que puede transportar partículas de 2 milímetros o más. La alta velocidad de transporte causa un desgaste significativo en los ductos debido a la abrasión constante de las partículas de polvo de gran tamaño. Este desgaste es especialmente crítico en las áreas donde el flujo de aire cambia de dirección,
como en codos y ramificaciones, lo que puede llevar a la formación de agujeros y fisuras en los conductos, afectando la integridad del sistema. Esta es la principal falla con riesgo de colapso. Esta desventaja no solo afecta la eficiencia operativa del sistema, sino que también aumentan los costos de mantenimiento por fallas críticas continuas y reducen la vida útil del equipo, representando un desafío considerable para las operaciones mineras. Otra falla con mayor riesgo de colapso del sistema de alta velocidad es la sedimentación de finos en tramos horizontales de ductos, especialmente en condiciones de alta humedad o cuando el flujo de aire es insuficiente. Esta situación se agrava durante las paradas de emergencia o de mantenimiento, cuando el flujo de aire se detiene y permite que el polvo se asiente. La acumulación de polvo resultante incrementa la resistencia al flujo de aire, disminuye la eficiencia del sistema y puede causar bloqueos parciales o totales en los conductos. Si no se manejan adecuadamente, estas condiciones llevarán al colapso completo del sistema de extracción de polvo. Esta desventaja también afecta la eficiencia operativa del sistema, sino que también aumentan los costos de mantenimiento o limpieza continua de los ductos, siempre que se hayan considerado compuertas que permitan esta limpieza. Para evitar las desventajas del sistema de alta velocidad, Lanius propone el sistema MLV, Modified Low Velocity, que consiste en aprovechar las ventajas del sistema de alta velocidad, evitando sus principales desventajas. La clave del éxito del sistema MLV radica en el diseño de la campana de captura y el primer tramo del ducto. En el sistema MLV, el primer tramo del ducto debe ser vertical durante al menos 6 pies, preferiblemente entre 8 y 10 pies, para reducir la turbulencia, lograr un flujo laminar suave y optimizar la elutriación, que es la separación de partículas más ligeras de las más pesadas. La velocidad en este tramo vertical inicial es baja, entre 1000 y 1200 pies por minuto, lo que permite que solo las partículas más finas sean transportadas a través del ducto. Después de este ascenso vertical, ya que hay pocas partículas en el flujo de aire, no es necesario mantener altas velocidades en los tramos horizontales. La velocidad en el primer tramo horizontal debe ser de aproximadamente 2000 pies por minuto, lo cual es suficiente para transportar las partículas respirables más pequeñas al colector de polvo sin la necesidad de diseños complejos o puntos de descarga intermedios. Otra consideración importante en el diseño de los sistemas MLV es que, a medida que se conectan líneas laterales adicionales a la línea troncal principal, la velocidad de salida de la línea troncal debe incrementarse en aproximadamente 100 pies por minuto después de cada conexión lateral. A pesar de esto, incluso en tramos largos con muchas conexiones laterales, es poco probable que la velocidad de la línea al llegar al colector supere los 2500 a 3000 pies por minuto. Los sistemas de baja velocidad modificada ofrecen las siguientes ventajas: extrae menos polvo y partículas más pequeñas. Al capturar principalmente partículas más finas, el sistema de baja velocidad modificada reduce la cantidad de polvo transportado a través del ducto, lo que disminuye la abrasión y, por lo tanto, reduce la necesidad de mantenimiento frecuente. Elimina riesgo de colapso. Al mantener velocidades de flujo adecuadas y evitar la acumulación de material en los conductos, minimiza los riesgos de bloqueo y colapso del sistema. No desprende partículas adheridas a coulpes durante la captación. En procesos previos, la humectación del material puede hacer que las partículas finas se adhieran a las coulpes. El sistema de baja velocidad modificada, a diferencia del de alta velocidad, no desprende estas partículas durante la captación, mejorando el control del polvo. Consume menos energía, debido a que capta y transporta menos polvo a menor velocidad y al diseño optimizado del sistema, reduciendo los costos operativos por su alta disponibilidad y casi nulo mantenimiento. Normalmente en la industria, tras extraer el polvo se retorna aguas abajo. Todo este polvo se volverá a levantar con la velocidad de la correa o en la próxima transferencia. Entonces, ¿qué hacemos con el polvo, incluido el PM5 y la sílice? Una de las opciones más prometedoras para resolver este problema es la granulación seca. Este método es considerado una innovación en el sector minero, aunque ya ha sido utilizado en otras industrias como un método efectivo para el control de polvo. La granulación seca permite capturar el polvo fino y transformarlo en gránulos más grandes y manejables, reduciendo así la dispersión de polvo en el ambiente y mejorando la calidad del aire. Al retornar el polvo en forma de gránulos,
no solo se evita la recirculación de contaminantes en el proceso minero, sino que también se obtiene un beneficio económico, ya que este polvo tiene una mayor ley de mineral en comparación con el material general. Con esta técnica, se ofrece una opción global para el control de polvo, resolviendo de manera efectiva los desafíos asociados con la contaminación por polvo en la minería, al tiempo que se maximiza el aprovechamiento del material capturado. En este video, observamos una parte del proceso de granulación seca en la industria farmacéutica, donde el polvo se convierte en escamas mediante un compactador de rodillos. El compactador de rodillos comprime el polvo fino bajo presión, transformándolo en escamas. En un proceso posterior, llamado granulación, estas escamas se convertirán en gránulos. Sin embargo, en la minería, nos basta con dejar el polvo en forma de escamas, lo cual es suficiente para reducir la dispersión del polvo en el ambiente y mejorar el manejo del material. Algunas aplicaciones de la granulación en otras industrias son polvo EAF, Electric Arc Furnace Dust, el polvo de horno de arco eléctrico, un subproducto de la industria del acero que contiene metales como zinc, plomo y hierro, es granulado para permitir su reciclaje seguro y eficiente, reduciendo la dispersión de polvo en el ambiente. Alimentos. En la industria alimentaria, la granulación facilita el manejo de los ingredientes, minimizando la generación de polvo durante el procesamiento y almacenamiento. Fármacos. En la industria farmacéutica, la granulación es esencial para la fabricación de tabletas y cápsulas, reduciendo la generación de polvo en el proceso de producción. Fertilizantes. La granulación en la producción de fertilizantes permite crear partículas uniformes, reduciendo la generación de polvo durante el manejo y almacenamiento. Escoria granulada. La escoria de alto horno se granula para su uso en la fabricación de cemento y concreto, reduciendo la emisión de polvo durante su procesamiento. Briquetas de carbón. La granulación convierte el polvo de carbón en briquetas, reduciendo la generación de polvo durante su manejo y uso. En el Congreso Transbelt 2023, Francisco Cabrejos de Jennike & Johansson presentó una alternativa similar para el manejo del polvo en la minería. Su propuesta se centra en la devolución del polvo al proceso en formas más manejables, como glomeros, pellets, briquetas o pastillas compactas. Además, Cabrejos destacó la importancia de estudiar la necesidad de aplicar aditivos durante el proceso de granulación para mejorar la cohesión y estabilidad de estas formas compactas, asegurando así una gestión más efectiva del polvo en las operaciones mineras. Siguiendo esta línea de investigación, Jennike & Johansson realizaron pruebas de laboratorio utilizando un equipo especializado para fabricar pastillas compactas. En estas pruebas, lograron convertir polvo obtenido de la minería en pastillas compactas, demostrando la viabilidad de esta técnica como una solución efectiva para el control de polvo en entornos mineros. Estas pruebas permiten evaluar la efectividad del proceso y la posibilidad de implementar esta tecnología a mayor escala en operaciones mineras. Otro estudio realizado por el Institute of Mineral Processing Machines se centró en la aglomeración de polvo de carbón fino utilizando un disco granulador, con el objetivo de mejorar el manejo y transporte de carbón, reduciendo las emisiones de polvo y los riesgos asociados a explosiones de polvo. Las pruebas de laboratorio demostraron que el polvo de carbón puede ser transformado en aglomerados más grandes y manejables, como se observa en las figuras que muestran granos finos y gruesos. Estos aglomerados mejoran significativamente las propiedades de flujo y transporte del carbón, y pueden ser reintegrados al proceso o vendidos como combustible de calidad, aumentando así el valor económico del carbón originalmente en forma de polvo. Vamos a cerrar con una frase de Abraham Maslow: cuando la única herramienta que se posee es un martillo, cada problema empieza a parecerse a un clavo. El problema del control de polvo nos tiene atrapados en un ciclo en el que continuamente buscamos una solución definitivamente en las herramientas existentes que han demostrado no ser suficientes para resolver el problema. Es por eso que los invito a atreverse a intentar algo nuevo y solucionar el problema del control de polvo. Muchas gracias por la atención.